Damos la bienvenida a la doctorita que nos acompaña en esta edición, la doctora Catherine Ramírez, especialista en neurología. Doctorita, ¿cómo está? Buen día. ¿Cómo está, Karen? Muy buenos días, un gusto estar nuevamente acá en el programa. Gracias por acompañarnos, por darnos su tiempo, sus conocimientos también y por resolver aquellas dudas que seguramente nuestros amigos tienen en sus hogares y que van a hacer a partir de este momento, estoy segura. Comenzamos, vamos desarrollando. ¿Qué es la cisticercosis? Muy bien, la cisticercosis es una enfermedad infecciosa originada por las larvas de la Taenia solium, que es un parásito de tipo céstodo, cuyo hospedero definitivo es el humano en el intestino delgado. Entonces sí hay varios términos que hay que distinguir, ya que siempre hay confusión entre lo que es la teniasis y la cisticercosis, porque se originan del mismo parásito. Entonces me gustaría un poquito hablar de lo que es el ciclo biológico de este parásito. Bueno, la teniasis es una enfermedad, vamos a hablar primero de la teniasis. Para esto vamos a describir un poco a lo que es el parásito mismo, la Taenia solium, o lo que también se conoce como la solitaria, o gusano de intestino, ¿no? Entonces este es un parásito que tiene una cabeza. La cabeza tiene unos ganchos y tiene unas ventosas, con lo cual se puede adherir a la pared del intestino delgado del ser humano, y está formada por un cuerpo. Este cuerpo se llama proglótides y son estructuras cargadas de huevos. Entonces este gusano, por eso se dice que es hermafrodita, porque él ya viene cargado de huevos, puede desarrollar sus propios huevos. Cuando un humano está infectado con Taenia solium o la solitaria a nivel del intestino, diariamente, mediante las heces fecales, elimina estas proglótides que están cargadas de huevos del parásito. Entonces, el cerdo, al ingerir estos alimentos o las heces contaminadas con estos huevos, ingiere las proglótides, los huevos. Los huevitos pasan al intestino del cerdo, pero no se quedan ahí, sino atraviesan al torrente sanguíneo del cerdo y se va a distribuir a la carne, ¿no? A los músculos y también al cerebro, que es lo que nosotros siempre estamos buscando al comprar la carne de cerdo, que no haya estos como huevitos. Estos son exactamente los huevos del parásito. Cuando un ser humano consume esta carne de cerdo infestada, lo que sucede es que nuevamente consume los huevos el ser humano, y estos huevos atraviesan su cápsula, saca su escólex en forma de larva y se adhiere al intestino. Eso quiere decir que no va a ocasionar cisticercosis. El consumo de la carne de cerdo contaminada por cisticercos no produce cisticercosis humana, produce teniasis. Ya. Y la cisticercosis, ¿cómo entonces se va a producir? Cuando el ser humano va a consumir alimentos o agua contaminada con heces fecales humanas, porque esas están contaminadas por los huevos. Entonces el ser humano, al consumir estos huevos, pasa al intestino, y es exactamente lo mismo que pasa en el cerdo. Pasa, pero no se adhiere ahí el parásito, sino los huevitos pasan al torrente sanguíneo, llegan al cerebro, llegan a los músculos, pueden llegar también al tejido celular subcutáneo, que es la grasita, y al ojo, y ahí se transforma en larva. O sea, larva es igual a cisticerco, y es ahí donde se forma la cisticercosis. De una forma, y ya escuchando esta explicación, pues en casa nos damos cuenta de cómo podríamos prevenir en algún momento el llegar a adquirir este tipo de patología o de problema de salud, de que es bastante complicado, por supuesto, lo hemos escuchado. Hay ciertas épocas del año en las que se habla mucho más acerca de la cisticercosis, pero pues sin embargo debemos de estar atentos a ello, porque ya nos damos cuenta que no solamente se trata de la carne de cerdo, sino de cualquier otro alimento que esté infectado con heces que tengan este tipo de larva. ¿Vamos bien, no, doctora? Exactamente. Y es por eso es que es importante que la cisticercosis o la neurocisticercosis, la vía de contaminación es fecal oral. Entonces, consumo de heces fecales. ¿Cuál es la diferencia o la relación en todo caso de la cisticercosis con la neurocisticercosis? Muy bien, bueno, la cisticerco es igual a larva. Por tanto, la neurocisticercosis es la presencia de larvas en el sistema nervioso. Entonces, podemos encontrar
localizaciones de la cisticercosis. Por ejemplo, está la parenquimatosa, que esta sería la más frecuente, quiere decir que las larvas se alojan, nosotros les llamamos quistes, porque en las imágenes de tomografía, que es el examen que mayormente se hace, se los ve como quistes. Entonces, estos quistes se pueden alojar en el parénquima, ya sea en la corteza del cerebro, puede alojarse también en las cavidades ventriculares, que son unas cavidades en el cerebro por donde está fluyendo constantemente el líquido cefalorraquídeo. También puede alojarse en otras zonas mucho más delicadas del cerebro, que sería la región subaracnoidea, pero también puede alojarse en el ojo, puede alojarse en los músculos estriados, o sea, en cualquier tipo de músculo que nos dé el movimiento, puede alojarse en la médula, que son casos muy raros. Entonces, de acuerdo a eso es que nosotros podemos decir si hay una neurocisticercosis, es porque hay presencia de cisticercos en el sistema nervioso central. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta de que hemos adquirido o nos hemos contagiado o ya tenemos esta infección en nuestro cuerpo, ya sea teniasis o cisticercosis? ¿Cómo podemos darnos cuenta? Muy bien, muy importante esa pregunta, porque la sintomatología que desarrolla el ser humano va a depender mucho a la cantidad de quistes, a la localización y también a la respuesta inmunitaria, es decir, a las defensas que tenga los seres humanos. Es muy importante que esto, al ser un parásito, entonces tienen mecanismos de defensa, es decir, de supervivencia. Entonces, cuando la larva está alojada a nivel cerebral, va a hacer algo que se llama mimetismo celular. Quiere decir que es como que se esconde para que nuestras células de defensa no lo puedan atacar, no reconozcan como un cuerpo extraño y lo ataquen. Eso se denomina mimetismo celular. Entonces, la persona que tiene las larvas realmente puede estar meses, años con estas larvas en el cerebro y no presenta ningún síntoma. Se ha visto que los síntomas más frecuentes están las crisis epilépticas o convulsivas, ¿no? De todo tipo, focales, generalizadas. Se ha visto que en Bolivia es una de las principales causas de epilepsia que existe, la cisticercosis. Después puede provocar también cefaleas, que por eso es tan importante, como habíamos mencionado en otros programas, que cuando un paciente acude por cefaleas, vaya al neurólogo y el neurólogo pueda clasificar, porque la cisticercosis también puede originar cefaleas. Y bueno, otros síntomas también pueden ser cuando ya el cerebro está lleno de quistes, puede ocasionar edema cerebral, se hincha un poco el cerebro, otros síntomas ya mucho más graves que hacen que realmente el paciente acuda a emergencias. Perfecto, y hasta entonces la introducción con relación a este tema. Hablamos sobre cisticercosis. Si usted tiene alguna pregunta, puede hacerla con toda confianza o relacionada a neurología. De verdad es importante, es necesario conocer este tema, porque muchas veces pues, se lo dejamos pasar, lo hemos escuchado en algún lugar, pero no le prestamos la atención debida, ni mucho menos la atención necesaria. Tenemos preguntas, vamos a dar lectura a continuación. Les recuerdo que nuestra línea también está habilitada, el 214-8401, para que realicen sus preguntas con toda confianza. Buenos días, felicidades por el programa. Nos dice, ¿hay alguna relación entre la tenia o solitaria humana? Nos dice, y la cisticercosis porcina o de cerdo. Muchas gracias por realizar su pregunta. Justamente hacíamos esta aclaración en un inicio. Exactamente, es muy del ciclo biológico del mismo parásito, porque el cisticerco es la forma larvaria del parásito adulto, que es la tenia solitaria, la tenia solium, que es un gusano de intestino. Pero su forma larvaria son los cisticercos. Y los cisticercos tienen un hospedero intermedio, que es el cerdo, la carne infectada de cerdo, pero también puede llegar a ser el ser humano, como estamos viendo, ¿no? Y ya como tenia solium, que ya es el parásito adulto, entonces habita en el intestino delgado del ser humano solamente, que sería el hospedero definitivo. Damos lectura a la próxima pregunta. Buenos días, muy buen programa. Nos dice, ¿después de cuánto tiempo de contraer esto se manifiestan los síntomas? Muchas gracias por la respuesta. Gracias a usted por su pregunta. Muy bien, entonces es lo que decíamos, ¿no? Realmente pueden ser meses, años, y nosotros, por ejemplo, lo que vamos a hacer es ver una neurocisticercosis que puede ser inactiva o una neurocisticercosis que puede ser activa. ¿Cuándo decimos que es una neurocisticercosis inactiva? Cuando una persona acude al neurólogo
presenta cefaleas, por ejemplo, que no dan para migraña, no dan para otro tipo de cefalea primaria, se le hace una tomografía de encéfalo y ¿qué encontramos? Unos quistecitos calcificados. Entonces nos quiere decir que la persona ya ha tenido en algún momento la infección por cisticercosis, pero que sus defensas o ya ha cumplido el ciclo y bueno, la larva está muerta. Se hace otros tipos de estudios en sangre y sale completamente negativo. Entonces es una neurocisticercosis inactiva. La persona se infecta en algún momento, pero la infección ya no está activa. Y las neurocisticercosis activas, bueno, eso como decíamos, puede ocasionar síntomas después de 10 años, epilepsia, cefaleas y otros tipos de síntomas mucho más graves. Por ejemplo, esta larva, como son seres vivientes, entonces tiene 4 ciclos. El primer ciclo es el vesicular, en el cual el cisticerco intenta esconderse entre que no lo encuentren nuestras células de defensa. La segunda sería la coloidal, que es cuando la larva se muere, porque no puede vivir todo el tiempo, ¿no? Pero dejó sus huevos. Exactamente. Ya. O sea, se muere ahí, pero sigue ahí el cuerpo, ¿no? Por así decirlo, el cadáver sigue ahí. Entonces nuestras células lo reconocen recién y dicen, esto no pertenece aquí. Y empiezan a hacer mucha inflamación y es usualmente cuando genera los síntomas de dolor, de epilepsia. Luego está la fase granular, que es cuando nuestras células intentan cicatrizar, pero no se puede porque ahí hay un cuerpo extraño, aunque esté muerto. Y la otra fase sería la calcificada, cuando el parásito se ha muerto, pero sigue ahí. Me dejo entender, no se cura nunca, sigue ahí el parásito. Damos lectura a las preguntas que tenemos que nos están llegando en este momento. ¿Cómo se diagnostica la cisticercosis? Por favor, quisiera saber qué estudios se necesitan. Nos pregunta, gracias. Muy bien. Bueno, el gold standard para diagnosticar esta enfermedad sería la resonancia magnética, que bueno, es un estudio que sobre todo se ve la anatomía, porque es lo que tenemos que ver a nivel cerebral y según la sintomatología que presente la persona. Sin embargo, la resonancia es un estudio muy costoso entonces lo que se ha visto es que cuando la persona acude por un síntoma de cefalea o epilepsia, el primer paso que hay que realizar es hacer una tomografía de encéfalo simple, que no necesita contraste. Entonces es ahí donde nosotros vamos a poder ver anatómicamente los quistes, su localización. Sin embargo, la tomografía tiene algunas limitaciones, por ejemplo, a nivel del tallo encefálico, que son estructuras muy pequeñitas del cerebro, la tomografía no muestra tan bien estas estructuras. Y los quistes que estén en espacios también del cerebro que son muy complicados, pues la tomografía tampoco muestra muy bien estas imágenes. Pero la tomografía sería el primer paso para realizar un diagnóstico. Y cuando no estamos seguros, porque siempre hay que hacer diagnósticos diferenciales con otro tipo de infecciones, se solicita también anticuerpos o antígenos contra el cisticerco. O sea, nuestro cuerpo, al tener un cuerpo extraño, empieza a generar antígenos que sería como una memoria. Entonces es lo que se busca en sangre para ver si realmente está activa la infección o ha sido crónica, ya pasado. También se puede realizar radiografías de los muslos, porque como habíamos dicho, las larvas también se alojan a nivel de los músculos. Entonces en las radiografías se lo ve como unos arrocitos blancos. Y es muy importante. En la carne de cerdo. Exactamente. Ya. Y es muy importante que cuando acuda al neurólogo le realice un examen de fondo de ojo, que se lo realiza con un aparatito y es ahí también donde se pueden ver cisticercosis a nivel de los ojos. Damos lectura a la próxima pregunta. Algo que no queremos dejar de lado y que también es una pregunta, una consulta frecuente. ¿Tiene cura la cisticercosis? Vamos a hablar más de las fases que hemos dicho, ¿no? La activa y la inactiva. ¿Se puede vivir con cisticercosis? Sí, exactamente. Hay personas que pueden estar más de 10 años incluso y no tienen ningún tipo de sintomatología y se les diagnostica, yo no sé, a sus 60, 70 años, pero más como un hallazgo. Entonces quiere decir que toda la vida no ha tenido ningún síntoma y solamente pues es un hallazgo en tomografía que se encuentra ahí los quistes muertos. Siguiente pregunta, ¿puede transmitirse la cisticercosis de una persona a otra, por favor? ¿Y cómo? Nos dice. Gracias por su pregunta. Sí, por ejemplo, cuando un ser humano es portador de la tenia solitaria, al eliminar los huevitos mediante las heces fecales, y si otro ser humano que vive en el mismo hogar o comparten alimentos o esa persona vende alimentos contaminados, uno los ingiere con esa contaminación,
entonces se puede contagiar de cisticercosis, porque como hemos visto, la vía de contagio de la cisticercosis es fecal oral. En cambio, de la tenia solitaria es por ingerir los cisticercos de la carne de cerdo infectada. Es decir, en todo caso, pues la recomendación que siempre escuchamos sobre lavarnos las manos después de entrar al baño, pues de verdad que es súper necesaria, ¿no? No solamente para evitar algún tipo de alguna otra infección, algún otro problema, sino pues también hablamos de estos temas serios que se pueden evitar con hábitos de vida. Exactamente, muy importante lavar bien los alimentos, hervir muy bien el agua, porque los ríos pueden tener contaminación de heces fecales humanas contaminadas con huevos. Entonces es muy importante estos hábitos higiénico-dietéticos. Vamos a dar lectura a la próxima pregunta. Buenos días, felicidades por el programa. Por favor, ¿qué medidas debemos tomar, nos dice, para protegernos de este problema de salud? Muchas gracias. Y así vamos también adelantando algunos de esos hábitos y medidas que deberíamos de aprender a tomar para poder evitar una patología como esta. Muy bien, entonces sí, mantener siempre la higiene, tal vez también consumir alimentos de lugares que no sean muy expuestos, clandestinos, ¿no? Sí, muy expuestos. Lavar bien las verduras, los vegetales, siempre consumir agua hervida y, bien importante, ¿no? Siempre, ante cualquier sintomatología, acudir a un centro de salud para que se pueda descartar que esto se trate de algo simple o ver si no se trata de alguna enfermedad mucho más grave. ¿Una persona podría tener la tenia solitaria, la teniasis y la cisticercosis al mismo tiempo? ¿O vienen juntas? Es una pregunta que también tenemos. Exactamente, porque si la persona ya tiene la tenia, que está eliminando las proglótides, los huevos por las heces fecales, la misma persona puede entrar al baño, pues no se lava bien las manos, va y ingiere un alimento y ya hizo el ciclo. Entonces ya está consumiendo los huevos, que como hemos visto va a pasar todo ese ciclo biológico para llegar a ser larva o cisticerco y depositarse en el músculo y en el cerebro. ¿Han dado casos, han ocurrido en niños, por ejemplo? Totalmente, se ven las autoinfecciones en niños justamente por este hábito, pero no se puede hacer un screening como que a todas las personas hacer tomografía. Lo que sí hay que tener eso, ¿no? Cualquier síntoma hay que acudir. Las teniasis usualmente pueden ocasionar ciertos tipos de diarreas, eliminación de heces fecales con moco o con flemas, ¿no? Exactamente. Entonces hay que estar pendientes ante cualquier síntoma para acudir, porque la infección, o sea, nuestras defensas siempre van a actuar a favor de nosotros. Entonces las defensas a veces eliminan al parásito incluso y pueden eliminar al cisticerco, ¿no? Calcificándolo, y pues no dan ninguna sintomatología. Entonces sí hay que estar pendientes, porque pues nosotros convivimos en un medio con parásitos, virus, bacterias y una serie de microorganismos vivientes. El tratamiento, antes de cerrar con esta primera parte y la entrevista. Muy bien, bueno, el tratamiento va a depender mucho de la sintomatología. Como habíamos visto que en nuestro medio la principal manifestación van a ser las crisis epilépticas. Entonces, tratar las crisis epilépticas, ¿no? Se les debe dar un fármaco antiepiléptico, pero también hay que dar un cesticida, o sea, quiere decir algo que mate al parásito, si este está vivo. Y lo que utilizamos, y hay en nuestro medio, es el albendazol, por un tratamiento de por lo menos 3 semanas que se debe dar, y si este tratamiento se lo realiza con internación del paciente, porque nosotros al darle un cesticida al parásito, el parásito va a intentar defenderse y va a inflamar, y al producir inflamación cerebral el paciente puede complicarse. Entonces no se le puede dar albendazol en la casa, se debe internar al paciente para tenerlo en observación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos cerrando con esta primera parte, doctora Vieyala. Últimas recomendaciones y dónde podemos encontrarla. Muy bien, mi recomendación de siempre, estar atentos ante cualquier síntoma, cualquier anormalidad. Uno conoce su cuerpo, uno conoce siempre su estado. Y bueno, para cualquier consulta o para lo que se les pueda ayudar, estoy ahora en el Centro Médico de la Fuerza Aérea, en la calle Reyes Ortiz, en el horario de 2 a 6 de la tarde. Perfecto. El número telefónico para que puedan escribirle, sé que lo van a hacer con toda confianza. 758-54-254, cualquier consulta por WhatsApp también no hay ningún problema. Muchísimas gracias. Hasta una próxima.